Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos de nuevo a esta conversación desde el Facebook de la Escuela Nacional Sindical. El día de hoy estaremos conmemorando el 22 de julio, Día Internacional del Trabajo Doméstico, luego de que fuera declarado en 1983 durante el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde desde entonces las mujeres han adelantado una serie de movilizaciones y discusiones en el escenario público con una serie de temas que han permitido evidenciar hechos y prácticas que han atentado contra la dignidad de las mujeres en el marco de este trabajo que es vital para la reproducción de la vida y que aporta sustancialmente a la economía y a la sociedad en general. Las trabajadoras domésticas, por supuesto, también han hecho parte de estas luchas por el acceso a la justicia, por la revisión y el ajuste a la normatividad que pueda ser discriminatoria contra su gremio, y así poder también buscar el cumplimiento de los derechos laborales y el reconocimiento del trabajo doméstico como un trabajo que requiere mejores condiciones, por supuesto, para su ejercicio y además acceso a salarios dignos y, por supuesto, a las garantías que tendría cualquier otro tipo de trabajador en el mundo y en nuestro país. Mi nombre es Erika López, hago parte del equipo de trabajo de la Escuela Nacional Sindical y este 22 de julio queremos conmemorar el Día del Trabajo Doméstico con una jornada donde, por supuesto, celebramos esa vida y trabajo que realizan las mujeres en su mayoría en esta actividad del trabajo doméstico, pero también es importante que las mujeres que se dedican a este oficio, a esta profesión, puedan alzar sus voces. Primero, porque contar con un Día Internacional del Trabajo Doméstico es una forma de reconocimiento que visibiliza a miles y millones de mujeres que cumplen una labor tan importante en la sociedad y en la economía en general como es el ejercicio del trabajo doméstico. Y en segunda medida, porque es una forma de visibilizar a las mujeres que aún en hacer visible este trabajo de las mujeres que aún no se diría pues en mejores marcos normativos para garantizar los derechos de las mismas y también hacer que la sociedad reflexione sobre esos imaginarios que reproduce un poco y que estigmatizan y denigran la vida de las trabajadoras domésticas en general. Por todo ello, este día tan especial nos encontramos con las mujeres de diferentes organizaciones de trabajadoras domésticas de Colombia. Son mujeres lideresas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres y entonces tenemos un panel de lujo en esta tarde. Nos estará acompañando Claribet Palacio, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, que cuenta con presencia en las ciudades de Neiva, Cartagena, Bogotá y Medellín. También estaremos contando con la presencia de María Elena Luna, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bucaramanga, y con Ana Salamanca, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Remuneradas del Hogar e Independientes, que tiene presencia en la ciudad de Bogotá. Nuestras invitadas especiales van a correr hoy por la cuenta de Ultrasd. Vamos a tener la presencia de Cecilia Poveda, Maribel Barón y también Elizabeth Mosquera, que nos estarán entonces compartiendo un poco de las experiencias de las trabajadoras domésticas en este sector. Entonces, así las cosas, con este encuentro pues también contamos con la participación especial de Patricio Zambonino, oficial de la Agencia de Cooperación Internacional de SAS, quien además de saludar a las trabajadoras domésticas, también estará entonces compartiendo una pequeña reflexión con nosotras en este espacio. Bienvenidas las mujeres y bienvenido Patricio a este encuentro, que es el sentido de la lucha del trabajo doméstico por la dignidad y la vida. Nuestra jornada entonces va a tener 3 momentos. En el primero, las mujeres, las lideresas de las trabajadoras domésticas van a estar dirigiéndose al gobierno nacional, van a estar un poco hablando para llegar a estos oídos. Y en un segundo momento vamos a estar conversando con las mujeres de diferentes subdirectivas de Ultrasd, donde la compañera Claribet Palacio nos va a estar dinamizando una interesante conversación con estas compañeras. Entonces, así las cosas, quisiera darle entrada para que el compañero Patricio Zambonino, nos pueda entonces acompañar con este especial saludo a las trabajadoras domésticas de Colombia. Entonces, adelante, Patricio. Gracias, compañera Erika. Gracias, compañera Claribet Palacios, presidente de UTRAS.
Muy agradecido por la invitación. Es un honor, es una honra estar en este evento en donde se celebra un año más, un día muy justo, que es el Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas. Y en estos momentos de pandemia, escuchaba a una compañera de Argentina que decía que se logró conseguir la vacuna contra el virus. Y me decía que la vacuna contra el virus en estos momentos de pandemia es la solidaridad, que tenemos que ahora más que nunca ser solidarios porque nos necesitamos unos de otros. Así que en esa línea, SASC desde el año 2017 está acompañando conjuntamente con la Escuela Nacional Sindical al proceso de UTRAS. Y esta noche quiero dar un saludo a nombre del director de SASC, el compañero Janne Ronkainen, director general, para su información o para las compañeras y compañeros que no han escuchado mucho de SASC. SASC es el brazo solidario de los trabajadores de Finlandia que apoya el movimiento sindical de Colombia aproximadamente desde hace 2 décadas en sus luchas democráticas y justas. SASC está acompañando a UTRAS desde el año 2017. Hacemos parte de ese sueño de las compañeras y a pesar de que SASC tiene varios proyectos en Colombia en diferentes sectores, este proyecto podríamos decir que es como la cereza del pastel o la joya de la corona, porque es uno de los proyectos que sabemos que la lucha es mucho más compleja que un trabajador que tiene un contrato fijo y estable, sin desmerecer el trabajo que realizan ese tipo de trabajadores, pero el trabajo que desarrollan las compañeras de UTRAS, sin duda en países como Colombia se ve mucho más complejo. Y así lo vemos en SASC. Por esto es que hicimos parte de ese sueño, nos subimos a ese tren que nos invitaron hace 5 años atrás y estamos ahí, estamos con ustedes, compañeras. Además del saludo del director general de SASC Finlandia, quería comentarles que SASC al momento apoya como 4 proyectos a nivel del mundo en la misma línea con las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar. Uno de esos proyectos se desarrolla en Filipinas, otro proyecto se desarrolla en Mozambique, en África, y otro proyecto se desarrolla en Indonesia. Y gentilmente, las compañeras de esos sindicatos de Filipinas e Indonesia gentilmente decidieron enviar un saludo a las compañeras de UTRAS y a todas las trabajadoras domésticas de Colombia, y enviaron 2 cartas que seguramente les harán llegar a ustedes, compañeras, y en especial a la compañera Claribet, presidenta de UTRAS. En esas cartas hay texto, pero detrás de ese texto hay experiencias de vida. Por ejemplo, las compañeras de Filipinas, que es el sindicato United, la historia de ellas comienza con 74 trabajadoras que fueron organizadas en el metro de Manila. Ahí comenzó el sindicato, imagínense, con 74 trabajadoras, y lo inició una organización no gubernamental muy parecida a la ENS, que se llama LEARN. Ellos tomaron la iniciativa y comenzaron a organizar las trabajadoras que llegaban y salían para sus trabajos y se encontraban en el metro. En la actualidad, el sindicato cuenta como con 2.711 trabajadoras sindicalizadas en Filipinas y tiene un potencial de crecimiento mucho más grande, ¿no? Las compañeras de Indonesia es una experiencia muy parecida a lo que ustedes están construyendo en Colombia, porque lograron crear, Indonesia, para su información, son como 200 millones de habitantes, más o menos del tamaño de Brasil. Y en Indonesia consiguieron crear una alianza o una plataforma de sindicatos de trabajadoras domésticas. Al momento esa alianza tiene como 8
sindicatos que hacen parte de esta alianza. Todos ellos enviaron un saludo a UTRAST para que vean lo relevante que es su proceso, compañera Claribet y todas las compañeras trabajadoras del hogar de Colombia. Fue enviado a UTRAST porque de alguna manera el vínculo es a través de SAS, pero el mensaje es para todas las trabajadoras colombianas. En esta plataforma en Indonesia, que de igual forma comenzó modestamente cada uno de los sindicatos, aproximadamente su objetivo es afiliar como 5 millones de trabajadoras domésticas. Al momento son como 9.800 afiliadas, pero su meta es afiliar aproximadamente 5 millones de trabajadoras domésticas en Indonesia. No será una tarea fácil, son culturas complejas, pero nosotros sabemos que cuando ya comenzó el proceso, nada lo parará. Es difícil parar a una mujer empoderada, a una mujer ama de casa, trabajadora de casa, jefa, que cumple tantos roles y que lo hace con sacrificio y lo hace bien. Entonces espero que con este saludo, además, permitamos crear ese puente con ese tipo de organizaciones también que existen en otras partes del mundo, y SAS está disponible y abierto para servir de ese puente. Compañeras trabajadoras del hogar de Colombia, a nombre de SAS, mi agradecimiento nuevamente por la invitación y también mis felicitaciones por su lucha y mi admiración porque como cada día van demostrando que están abriendo una nueva, podríamos decir, un nuevo paradigma en un país tan complejo como Colombia. Así que les deseo éxitos en este evento. No nos preocupemos si algo sale un poco errado por el tema de la tecnología. Estamos aprendiendo todos, así que relajémonos y disfrutemos de este día. Gracias, compañeras. Muchas gracias a Patricio por este saludo. Totalmente de acuerdo en que definitivamente esta lucha no la paran, ¿cierto? Ya una mujer empoderada arrastra consigo a muchas otras, entonces definitivamente esta lucha permanece y por supuesto se auguran muchos logros para las trabajadoras domésticas también en nuestro país. Luego de este saludo por parte de Patricio, me gustaría entonces invitar a que diéramos entrada al primer segmento de nuestra jornada. Y en este punto quisiera invitar a Claribet Palacio. Ella nos va a estar entonces comentando un poco sobre la situación de las trabajadoras domésticas en la actualidad, cuál es ese contexto. Y en este espacio, las trabajadoras y las lideresas puntualmente de las trabajadoras domésticas van a estar haciendo alusión a esas necesidades también que aún están pendientes por resolver y que por supuesto el Estado colombiano tiene un papel protagónico en esas discusiones. Entonces, Claribet, te invito a que nos cuentes entonces un poco del panorama, cuál es la situación que viven hoy las trabajadoras domésticas en medio pues de toda esta emergencia que vivimos en el momento. Yo creo que don Patricio me puso nerviosa. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen en estos momentos y a las panelistas de lujo que tenemos el día de hoy. El contexto que yo voy a dar es muy general, un poco salido de lo que es básicamente el trabajo doméstico, pero teníamos unos datos que para abril de este año al menos había un 20% de personas desempleadas. Hablábamos de 4.1 millones de desempleados y que finalmente con la tasa de desocupación, esto nos presenta un valor de alrededor de 10 millones de personas que no están devengando ningún tipo de salarios ni honorarios. Por tanto, en este grupo, en estos 10 millones, estamos insertas las trabajadoras domésticas como uno de los gremios que más ha perdido su empleo, dado ese alto nivel de informalidad en el sector. Entonces, es aquí donde recobra mucha fuerza la discusión que se da de renta básica, posiblemente para unos 6 meses, cómo esta renta básica, de cierta manera,
entra a garantizar el bienestar en los hogares de este alrededor de 10 millones de personas en el país, y que ahí estamos las trabajadoras domésticas. En estos momentos sabemos que esto es una discusión que se está dando, que todavía faltan más voluntades de los tomadores de decisiones. Hablábamos de alrededor de unas 55 personas que están apoyando esta iniciativa, que sería una iniciativa de largo aliento para mejorar el impacto económico tan negativo que hay en la sociedad actualmente, y que de ser posible, pues esto nos ayudaría como un gremio altamente vulnerado, como es el trabajo doméstico, a mejorar esas condiciones de nuestros entornos familiares. Entonces, como les estaba diciendo, esta renta básica lo que hace es generar esa garantía, y esto no es más que empaquetar de cierta manera todos esos subsidios que hay como volando por ahí: ingresos solidarios, familias en acción, adulto mayor, jóvenes en acción. Empaquetar todo esto y aumentarle un poquito más sería lo que ya se consolidaría para nombrarlo como renta básica para el beneficio de las familias colombianas. Entonces, lo que esperamos, y reitero, siempre hablo de las voluntades, es porque sabemos que esto le representa un valor económico bastante alto al Estado, pero que consideramos que el Estado está en capacidad de seguir este modelo que ha habido como en otros 10 países que lo han podido establecer, y Colombia pues tiene la capacidad económica de integrar todos estos subsidios para mejorar el bienestar en las familias colombianas, esos 10 millones de colombianos y colombianas que estamos siendo vulnerados en nuestros derechos, precisamente como somos las trabajadoras domésticas. Muchas gracias, Claribet, por esa reflexión que dejas. Por supuesto, el tema de la renta básica, que es un tema que cobra suma relevancia en este contexto, como lo dices, contribuiría sustancialmente a mejorar la vida de las trabajadoras domésticas y la de sus familias, por supuesto. Entonces, ya escuchamos entonces a Claribet en ese sentido de los beneficios que puede traer esta iniciativa para este gremio en particular. Seguidamente, entonces, quisiera invitar a Ana Salamanca. Ella es presidenta del Sindicato de Trabajadoras Remuneradas del Hogar e Independientes, y quisiera entonces preguntarle a Ana Salamanca, según la reflexión que desde su sindicato hacen, ¿qué es lo que estaría pendiente en la agenda del trabajo doméstico por discutirse? ¿Qué son esos puntos que aún se adeudan a las trabajadoras domésticas? Y antes de darle entrada a Ana Salamanca, me gustaría entonces saludar a las organizaciones que se han sumado a este Facebook Live. Quisiera enviarle un saludo muy especial a UNED de Colombia, saludos desde Bogotá nos dicen, también a Ultrasd de Neiva, a Sintra y Magra, a SNTT Subdirectiva Soacha, que están también conectados con nosotros, a CEP en Bogotá, por supuesto a Sintraín, también nos envían muchos saludos de Sintraín, y también un saludo muy especial a la iniciativa de Hablemos de Empleadas Domésticas, que siempre tiene una serie de campañas comunicativas a favor de los derechos de las trabajadoras domésticas bien interesantes. Entonces, saludos a todas estas organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Y con estos saludos, entonces, le doy entrada a Ana Salamanca para que nos cuente cuáles son esos puntos de la agenda que están pendientes para con las trabajadoras domésticas. Entonces, adelante, Ana. Buenas noches y a todos los que nos han invitado. Pienso que una de las tantas cosas que se nos está todavía debiendo a nosotros las trabajadoras domésticas, uno de los puntos fundamentales es que se haga el seguimiento al convenio 189, pues es de conocimiento de todos que nos hemos sentado con el Ministerio del Trabajo, pero todavía hay algunas cosas que nos hacen falta, como son la inspección, vigilancia y control, porque no han salido políticas públicas que verdaderamente acojan a esta problemática que tenemos.
También otro punto importante es que se logre crear el gremio de los empleadores, porque esta mesa está un poquito coja porque nos sentamos el gremio de las trabajadoras domésticas y el Ministerio del Trabajo. Y siempre estamos esperanzadas en que de pronto, ya pronto sí, se nos siente la otra parte que nos hace falta en la mesa tripartita. Otro de los grandes puntos que también nos hace falta o que quisiéramos es la inclusión del trabajo doméstico en un sistema público del cuidado, pues como es, todos son de bien conocimiento, como es la economía del cuidado, ya que nosotras también tenemos los mismos problemas que se tienen el trabajo no remunerado. Porque si bien es claro, nosotras somos trabajadoras remuneradas, tenemos remuneraciones, también ejercemos dobles funciones. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a nuestra casa somos cuidadoras y también tenemos los mismos problemas, las mismas cargas que se ven, y si les cuento, doble carga. Muchas cosas, muchas cargas son tanto físicas como emocionales. Esto hace que se vuelva un factor estructural de la desigualdad de género, y algunas complicaciones que tenemos son como el menor tiempo para el aprendizaje del ocio, la participación social y política, del cuidado personal, mayores dificultades para insertar en otro trabajo con mejores ingresos, la falta de capacitación, pues no tenemos tiempo muchas veces para capacitarnos para un trabajo, para cambiar nuestras actividades de trabajo doméstico. Y tenemos el menor acceso a ingresos propios, lo que limita su autonomía económica, su poder de negociación e incrementación, su exposición a situaciones de violencia. Y otro muy importante es el que pienso que tenemos que hacer ahí como una carrera fuerte, y es el convenio 190, porque si es de bien conocimiento de nosotros que se logre que Colombia ratifique el 190, así como ratificó el 189, necesitamos que se ratifique el 190, porque nosotras también sufrimos todo tipo de violaciones, tanto en nuestro trabajo como en nuestros hogares. Tenemos violencias físicas, tenemos violencias psicológicas, tanto en el trabajo como también en los hogares. Muchas gracias, Ana Salamanca. Creo que es importante resaltar ese último punto acerca de la ratificación al convenio 190, ya que, como bien lo señalas, el hecho de que las trabajadoras domésticas realicen su actividad en un lugar privado, como lo es el hogar, se presta para que estas trabajadoras tengan una mayor vulnerabilidad o mayor predisposición a ser víctimas de alguna situación de violencia o acoso en el lugar de trabajo. Entonces, un llamado importante al Gobierno Nacional es a la ratificación de este convenio 190 emitido por la Organización Internacional del Trabajo, que nos permitiría entonces desarrollar también una serie de estrategias pensadas también puntualmente en este sector que tiene una particularidad bien definida, y es este tema del lugar donde se realiza la labor. Con esto quisiera entonces también invitar a María Elena Luna a que nos contara un poco desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Santander, además de los puntos que señala Ana, que son muy importantes, sobre todo el tema de que el trabajo doméstico remunerado, las trabajadoras domésticas puedan ser incluidas en esos sistemas públicos de cuidados de los que se viene hablando en los últimos años en nuestro país. Quisiera preguntarte entonces, María Elena, además de estos puntos, ¿tú qué otros elementos crees que harían falta para que los derechos laborales de las trabajadoras domésticas pudieran verse garantizados? Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, María Elena, te escuchamos. Adelante. Muy buenas tardes. Para nosotros, como la Asociación de Trabajadoras, es muy importante un contrato laboral donde el empleador garantice el pago de los derechos laborales que tiene la trabajadora, como es la seguridad social, la seguridad en pensión y riesgos profesionales de la ARL y la compensación o caja de compensación familiar.
Es claro que el contrato verbal tiene la misma validez que un contrato escrito, pero siempre se recomienda tener un contrato escrito donde nosotros sepamos nuestros horarios de trabajo, los quehaceres, todo lo que nos comprometemos con el empleador en el momento de la contratación. Es importante endurecer la norma frente a los empleadores que no cumplan con estas garantías laborales de trabajo hacia las empleadoras, hacia las empleadas, perdón. En Colombia no tenemos inspección a los lugares de trabajo, donde las trabajadoras domésticas sufren cualquier tipo de violencias por trabajar en sitios cerrados. Es necesario que el Ministerio de Trabajo, mediante campañas y pedagogía, por medio de las tecnologías o por la inspección a los sitios de trabajo, se verifiquen las condiciones laborales en que las trabajadoras domésticas están asumiendo su trabajo. Realizar una vigilancia y control a los hogares, más cuando las trabajadoras están encerradas y no tienen ningún tipo de denuncia. En este momento contamos con una aplicación que es Aliadas, que nos puede servir desde nuestros sitios de trabajo porque es una herramienta muy importante donde podemos denunciar sin movilizarnos. Pero esto no basta. Le pedimos al Ministerio de Trabajo reforzar el acceso a la justicia y a las rutas para que las trabajadoras domésticas tengan mejores respuestas a sus denuncias. También nosotros le pedimos a los empleadores que se organicen, que para poder llegar a un acuerdo con el ministerio y las trabajadoras domésticas tienen que estar organizados para beneficio de todos, donde la trabajadora doméstica y el empleador y el Ministerio de Trabajo se logren acuerdos para mejores condiciones laborales. Es necesario como parte importante del trabajo y de la sociedad que los empleadores estén sentados en una mesa tripartita para tener acuerdos de negociación y que se concienticen que el trabajo de la trabajadora doméstica es un trabajo, no es una ayuda. Por lo tanto, los trabajadores no han reconocido el rol tan importante que juega la trabajadora doméstica en los hogares de los empleadores, donde se convierte en cuidadora, en acompañante, donde ellos depositan toda la confianza en ella para poder salir a sus sitios de trabajo y tener una mejor economía para ellos y para el país. Muchas gracias, María Elena. Creo que nombras algo supremamente importante en tu intervención y es el tema de la inspección, de la necesidad que cobra la inspección en el lugar de trabajo para las trabajadoras domésticas. Y como bien lo dices, pues en nuestro país existe pues la restricción y existe el principio de inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, también el llamado es que a través de las tecnologías de la comunicación también se pudieran explorar formas para desarrollar procesos exploratorios en materia de inspección, vigilancia y control para el trabajo doméstico. También resaltar el tema de la necesidad que tiene hoy el país de que los empleadores y empleadoras de trabajadoras domésticas puedan organizarse para que se puedan desarrollar procesos de diálogo social en este sector. Entonces, muchas gracias, María Elena, por esas reflexiones que nos dejas en la mesa. Quisiera enviar un saludo especial a las trabajadoras remuneradas del hogar de la seccional Pamplona de Sintra y Magra, que nos envían un saludo a través de nuestro Facebook Live. En adelante, entonces, quisiera darle la palabra a Claribet Palacio.
Ella nos va a estar acompañando, o más bien dinamizando una conversación en torno a discusiones de las trabajadoras domésticas en diferentes subdirectivas de su sindicato. Y antes de eso, contarles que en un estudio realizado en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, se aplicó una encuesta a 658 mujeres trabajadoras domésticas del país. Y cerca del 90% de estas mujeres dijeron haber sido enviadas a sus casas luego de que se decretara el confinamiento obligatorio. Y esto quiere decir que evidentemente no se están cumpliendo las garantías laborales para estas trabajadoras en medio de la emergencia que ha provocado el COVID-19. Adicionalmente, de estas 658 mujeres, el 67% dice trabajar por días. Y al cruzar las variables entre las trabajadoras por días, el tipo de servicio de salud al que acuden y las medidas que han tomado los empleadores frente a esta situación, los datos revelan que el 62% de las trabajadoras domésticas han sufrido alguna vulneración a sus derechos asociada, pues, por supuesto, a la emergencia pues, que ha provocado esta pandemia. Esto quiere decir que las trabajadoras domésticas han sido una de las grandes afectadas, si bien sabemos que la población en general vive una situación bien compleja, también queremos dejar de precedente que la situación de las trabajadoras domésticas antes de la pandemia no era muy alentadora. Es un escenario donde la informalidad está presente y por ende esta situación de precarización laboral que antecedía a la pandemia pues ha hecho que con la emergencia que se ha desatado pues se agudicen mucho más los efectos que esta emergencia entonces deja en la vida y en las familias de las trabajadoras domésticas. Entonces, quisiera invitar a Claribet Palacios a que entonces pueda acompañarnos y contarnos un poco la dinámica que va a tener esta conversación con sus compañeras. Entonces, adelante, Claribet. Erika, muchas gracias. Esta segunda franja de este Facebook Live está muy interesante porque vamos a estar conversando como amigas, con confianza, y quienes nos escuchan también que se sientan convencidos de que aquí hay unas mujeres de carne y hueso que conocen de la problemática y que están dispuestas a compartirla con ustedes, pero más que la problemática, yo creo que también hay noticias importantes para compartir a través de este espacio. Yo tengo una pregunta que quisiera que cada uno la pensara y es ¿por qué hablar del derecho del trabajo doméstico en este caso? Quizás muchas personas cuando nos escuchan hablar de este tema lo ven como algo sin importancia y a partir de allí empieza el primer problema, no reconocerlo como un trabajo. Entonces, como no se reconoce como un trabajo, a nosotras como organizaciones de base nos corresponde hacer la lucha para que este sea reconocido y por tanto sea reconocida la mujer o el hombre que lo realiza. Hablemos de la persona que lo realiza, porque también tenemos personas trans que realizan el trabajo doméstico. Entonces, hablando en materia del carácter normativo, de lo que es la norma en Colombia en materia de trabajo doméstico, hemos avanzado progresivamente. Si nosotros revisamos toda la normativa que tenemos alrededor del trabajo doméstico en Colombia, podríamos decir que goleamos, que las mujeres trabajadoras domésticas estábamos súper bien porque tenemos toda la norma. Pero es que el asunto no radica en expedir solo la norma. También hay que hacer unas acciones necesarias para que ésta se cumpla. Y ahí donde empieza ese problema de la ineficiencia de la norma, está asociado justamente a esa incapacidad que tiene el Estado de dirigirse a la sociedad empleadora con unas medidas contundentes de tal manera que ésta pueda cumplirle a la trabajadora doméstica con lo pactado legislativamente. Tenemos el caso de la ley 1788, que es del 8 de junio de 2016. Es algo que todo el tiempo estamos en el CIRIRI mencionándolo, lo repetimos hasta el cansancio,
porque hay una resistencia en los hogares de empleadores y empleadoras de trabajadoras domésticas para reconocer este derecho de las trabajadoras domésticas. Entonces, aunque la ley está, si la sociedad no se desacomoda de ese confort que ha habido históricamente para negar derechos, nosotras tampoco podemos avanzar en materia de garantías y en materia de entornos familiares saludables y de vidas prósperas. Vamos a seguir teniendo un gremio estancado históricamente porque la sociedad empleadora no hace su parte y el gobierno tampoco hace lo propio. Entonces tenemos ahí como ese contrapunteo, porque está bien, la sociedad no hace su parte, pero si tuviéramos un gobierno más riguroso con la norma, seguramente así fuera a la fuerza, pero tocaría cumplir. Entonces, lo que quisiera es que no nos vean tanto como las que se están quejando, porque es que sí toca quejarnos, porque desafortunadamente a nosotras nos toca esa parte desagradable. Y yo quisiera que en 2025, en 2030, no estuviéramos un Facebook Live, sino un gran foro en Colombia donde pudiéramos tener tomadores de decisiones, trabajadoras domésticas satisfechas, la institución de empleadores bien constituida y hablando todos de diálogo social y negociación colectiva y todas estas cosas. Claro, porque eso es lo que demuestra sociedades desarrolladas y sociedades prósperas. Pero pues hasta el momento, nosotras en nuestras intervenciones no podemos hablar de todas estas maravillas porque desafortunadamente lo que vivimos en el día a día es la agudización de la precariedad laboral del gremio de trabajo doméstico y que en medio de esta crisis por el COVID-19 pues ha empeorado, ¿cierto? Entonces voy a ir pasando con mis compañeras de las regiones, unas mujeres muy pilosas, unas lideresas muy comprometidas, y voy a empezar con mi compañera Cecilia Poveda, que nos cuente, Cecilia Poveda, ese compromiso que requieren por parte de los empleadores, ¿cierto? ¿Qué es lo que requiere esa parte de los empleadores para el compromiso en beneficio de mejorar condiciones del trabajo doméstico? Cecilia, puede activar el micrófono, por favor. Perdón, sí, me olvidó. Buenas noches para todos. Mi nombre es Cecilia Poveda y pues para mí empezar a lo de proteger lo de la salud. A mí me parece importantísimo que nosotras, las trabajadoras, estemos afiliadas, que tengamos cualquier cosa, nos podemos estar ahí apoyadas porque hay muchas trabajadoras que no tienen su salud. También podemos garantizar nuestros derechos, como lo de las prestaciones sociales, tener nuestra prima, nuestra cesantía, nuestros intereses de cesantías. También hablamos también de vacaciones, tener un descanso, unas vacaciones que nos las paguen. También hablábamos sobre lo de la higiene en las trabajadores, pues, y dotación. Hablábamos de dotación, pues anteriormente se hablaba de que tenía que ir con uniforme, sus zapatos y pues así bien. Pero ahora estamos por el problema del COVID-19, hay unos protocolos donde nos exigen que tenemos que tener nosotras como trabajadoras un tapabocas, que tenemos que, el empleador nos debe de garantizar un tapabocas, establecer horarios de trabajo flexibles con el fin de evitar el uso del transporte público en horas de pico. Pues mantener la distancia,
¿Qué más le puedo decir? Tomarse la temperatura, lavarse las manos frecuentemente. Y pues en cuestión pues queremos que las trabajadoras de servicio doméstico, que haya mejor condiciones para nosotras trabajadoras, ya que es un trabajo igual a otro, que recibamos igual el salario, porque a nosotros nos pagarán 400, 300 en el mes, y un salario mínimo como según la ley, pues son 800, casi 900,000 pesos, y que nos den un auxilio de transporte. O sea, todo eso estamos pidiendo que para dar la igualdad a todos los trabajadores. Muy bien, compañera. Efectivamente, lo que Cecilia nos está diciendo, todo esto no es más que pensar en el bienestar de las trabajadoras domésticas, garantizar su seguridad, no solo la seguridad social, sino la seguridad en general de las trabajadoras. Y vamos a escuchar a nuestra compañera Silvia Mena Cuenú, desde Bogotá, ella que nos cuente qué compromiso se requiere de los y las empleadoras de trabajadoras domésticas para mejorar esas condiciones del trabajo doméstico. Muy buenas noches, habla Silvia Mena. Gracias por este espacio, gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? Okay. Adelante, Silvia. Gracias. Que nos garanticen la afiliación a la protección social, las cuales son salud, pensión, ARL, caja de compensación, un salario digno, trato digno, porque a mí me parece que la caja de compensación hay muchas compañeras que no la conocen. Tiene muchos beneficios, el cual le sirve a uno cuando está desempleado, le dan un subsidio. A mí lo hablo de mi propia experiencia porque yo lo he tenido. Le dan un subsidio a uno por 6 meses, le pagan salud, le pagan su pensión. Igual cuando uno está trabajando también le pagan el subsidio a los niños. Si uno tiene menores, por los menores le dan una cuota monetaria. Y también nos ayuda a que si usted no tiene vivienda, por medio de la caja de compensación, pueda sacar su vivienda, su crédito para su vivienda. Entonces, por eso me parece que es muy bueno que los empleadores nos afilien a toda la seguridad social, la protección social. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Silvia justamente señala uno de los dolores que se presentan en el trabajo doméstico, todo lo que corresponde para garantizar un trabajo digno y decente, la seguridad social, empleos dignos, y eso es justamente lo que no tenemos. Por eso es que estamos luchando. Mientras la compañera Maribel nos cuenta cuál es la situación de las compañeras afiliadas de UTRASD en Urabá, se nos va preparando la compañera Elizabeth de Medellín para que también nos haga un análisis de esta situación de las trabajadoras en este momento. Compañera Maribel, buenas noches, bienvenida. Buenas noches para todas y a todas, incluyendo al compañero Patricio, está en minoritario. Entonces, bueno, mi nombre es Maribel Barón, yo soy de la subdirectiva Urabá. La situación de las trabajadoras domésticas en la región no es para nada alentadora, pues, porque como vemos, como lo decían las compañeras en este momento de pandemia, se han quedado muchas desempleadas. Aparte de eso, muchas compañeras el día a día en los trabajos dan un día de trabajo muy barato porque los empleadores no les quieren pagar lo que realmente vale un día de trabajo. Entonces hay mucha desigualdad, hay mucha subvaloración del trabajo doméstico. Entonces es más que reclamar, es hacer un llamado como a los empleadores para que valoren el trabajo de nosotras las mujeres domésticas, porque en ocasiones
abandonamos nuestros hijos, los sometemos a cosas que no debieran estar viviendo para cuidar unas personas extrañas a nosotros. Pero además también es ver cómo en ocasiones los empleadores y empleadoras despiden a sus empleados y no les quieren pagar sus prestaciones sociales como debe de ser. Tenemos el caso de alguna compañera que la despidieron porque estaba embarazada y no le querían reconocer nada, simplemente que porque no tenían contrato, o sea, es el desconocimiento de ellos frente a los derechos que tenemos como trabajadoras domésticas. Entonces es delicado, y yo pienso que es más delicado en las regiones que propiamente en las ciudades, porque se ven menos, aunque nosotros hacemos la lucha y estamos en el día a día como tratando de convencer a las mujeres de que no podemos estar subvalorando nuestro trabajo, sino que hay que nos paguen un precio justo por lo que hacemos, porque como decía la compañera Claribet, ellos piensan que nosotros les estamos colaborando, y no, en ningún momento nosotros estamos trabajando, prestando un servicio para ellos, el cual debieran de valorar más, porque es algo que en ocasiones o no lo pueden hacer o no les gusta hacer. Muchas gracias, Maribel. Y ahora Elizabeth Mosquera nos va a contar también un poco de esas situaciones que están pasando las trabajadoras domésticas en medio de esta crisis por el COVID-19. Esas nuevas condiciones que se vienen dando al interior de los hogares para poder mantener el trabajo. Elizabeth. Muy buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Mosquera García. Pues yo qué quiero contarles. Yo quiero pedirle el favor a los empleadores de todo el mundo que por favor en estos momentos no se aprovechen de la situación por lo que está pasando y que no obliguen a las trabajadoras domésticas a internarse, ya que tenemos sus hijos pequeños, dejándolos solos, exponiéndose a todo peligro que ocurre en las calles en estos momentos. Sobre todo, habemos muchas madres que somos cabezas de familia y nos toca luchar solas por nuestros hijos. Entonces yo quisiera pedirle ese favor, que por Dios se compadezcan de nosotros las trabajadoras domésticas y que no nos obliguen a dejar nuestros hijos solos en casa. Gracias. Gracias, compañera Elizabeth. La súplica, lo que hace Elizabeth es casi una súplica a la sociedad empleadora, no solo colombiana, sino a la sociedad empleadora del mundo, que tengan en cuenta en qué condiciones están empleando las trabajadoras. Las trabajadoras domésticas son un sujeto de carne y hueso como cualquier otra persona. Tenemos la misma legislación en Colombia. ¿Por qué desacomodarlas y obligar a estas mujeres a hacer el oficio, a cumplir la labor en unas condiciones que amenazan su integridad física, moral, emocional y por ende también esto afecta a sus entornos familiares? Entonces, yo me uno también a la petición de Elizabeth, y es que, por favor, hagamos de Colombia una sociedad más justa, una sociedad para todos y para todas, una sociedad que no tenga que aprovecharse de una situación tan difícil como la que estamos pasando por el COVID-19, donde para conservar el empleo y no poner en riesgo la subsistencia alimentaria hay que internarse. Tenemos el caso Nutrasd de mujeres que tuvieron que salir de Medellín, están en pueblos como Frontino, en pueblos como Fredonia, trabajando internas, y tenemos el caso de mujeres que no van a salir hasta noviembre. Ustedes no saben el daño que eso hace. Las trabajadoras domésticas no estamos pidiendo que nos den nada regalado, no estamos pidiendo que nos den un sueldo gratis, estamos pidiendo condiciones dignas de trabajo. Por eso el gobierno tiene la tarea de idonear con la sociedad colombiana lugares de trabajo sanos para las trabajadoras domésticas. Muchas gracias, Erika, y la dejo con el resto del evento. Muchas gracias, Claribet. La verdad, muy conmovedor
esta última intervención y creo que para ir un poco redondeando y cerrando este espacio, me gustaría hacerte una pregunta y es que justamente ahorita a las 7:30 de la noche, las diferentes organizaciones que se reúnen en el Intersindical de Trabajo Doméstico, es decir, Utrasd, Sintraimagra, Sintrain, Ansotrabajadoras y Truncubic, van a estar liderando una Twitteratón justamente como complemento de este Facebook Live, donde la reflexión va a estar un poco enfocada en cuál es la necesidad de esa renta básica de la que hemos venido conversando. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las condiciones que podrían verse de alguna manera afectadas o más bien que podrían suplirse de alguna manera con este beneficio económico que se entregaría pues a las personas para básicamente poder llevar o poder subsanar muchas de sus necesidades básicas? Entonces, Claribet, la pregunta concreta sería, ¿tú crees que, bueno, primero, por qué es necesaria esta renta básica y cómo puede contribuir una renta básica a la vida de las trabajadoras domésticas, justamente estas trabajadoras internas, por ejemplo, estas trabajadoras que en este momento están teniendo una situación mucho más compleja? Entonces, cuéntanos, Clary, ¿cómo crees que esto pueda contribuir a la vida de las trabajadoras domésticas? La renta básica, de ser posible, sería de gran ayuda para los hogares de trabajadoras domésticas. Sé que para todos los hogares de esos 10 millones de colombianos y colombianas vulnerables, pero hablando de lo que es mi gremio, sé que ayudaría mucho porque Elizabeth justamente lo mencionó y los datos lo precisan. La mayoría de trabajadoras domésticas son madres cabeza de hogar. Entonces, ahora con esta crisis por el COVID-19 se nos ha presentado mucho el caso en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, de mujeres que han sido, además de correr con la mala suerte de perder el empleo y no tener con qué garantizar el arriendo y la subsistencia básica, estas mujeres han entrado a unas crisis emocionales por el problema del arriendo. Por ejemplo, esta renta básica podría ayudar en gran manera a solucionar el pago del arriendo de las mujeres madres cabeza de hogar, trabajadoras domésticas. Entonces, sabemos que la renta básica bien organizada, apoyada y bien enrutada a la sociedad va a ser de gran alivio, porque en esa es un asunto que hay que tener cuidado, porque hay muchos subsidios, pero ¿cómo se están materializando? ¿Cómo se están canalizando? ¿Están llegando realmente a las personas que los necesitan o sencillamente se están esfumando, ¿cierto? Y esa no es mi tarea. Mi tarea es velar por este gremio, que es un gremio vulnerable, es un gremio precarizado y que necesitamos una respuesta contundente por parte del gobierno, y una buena respuesta sería consolidar la renta básica para este gremio. Muchas gracias. Muchas gracias, Claribet, por esa claridad en tu intervención. Justamente también una renta básica podría contribuir a que las trabajadoras domésticas que se vieran sometidas a empleadores o trabajos donde se vieran explotados sus derechos laborales pudieran decidir si permanecer o no en estos lugares. Entonces, una renta básica también contribuye a la dignificación del trabajo, al bienestar, por supuesto, en la vida de las trabajadoras y sus familias. Entonces, por supuesto, el llamado es a que esta renta básica se pueda implementar. Invitarlas a todas las personas que nos escuchan a que nos puedan acompañar ahorita a las 7:30 en Twitter con el hashtag Renta Básica y Cuidadoras, también ayudándonos a responder esa pregunta: ¿cómo contribuiría a la vida de las trabajadoras domésticas una renta básica en estos momentos? Así las cosas, quisiera rememorar algunas de las reflexiones
centrales que han tenido las compañeras que hasta el momento han intervenido. En este sentido, el llamado que hacen las trabajadoras domésticas al gobierno nacional, al Estado colombiano, es a continuar haciendo un seguimiento de la implementación del convenio 189. En esta dirección, el tema de inspección, vigilancia y control cobra especial sentido en la medida en que, como lo señalan las compañeras, los empleadores y empleadoras no están en términos generales dando las garantías para que los derechos laborales de estas compañeras, de estas trabajadoras, se cumplan, y en esa medida es necesario entonces idearse mecanismos para que efectivamente los empleadores pues también tomen conciencia de la necesidad de garantizar estos derechos laborales como lo hacen también en sus propios lugares de trabajo. Adicionalmente está la demanda por la ratificación del convenio 190, un convenio que va a permitir también desarrollar una agenda en materia de violencia y acoso en el lugar de trabajo, que, como ya lo hemos señalado, toca particularmente a las trabajadoras domésticas por el lugar donde realizan su trabajo. Y en términos generales, el llamado a los empleadores y empleadoras de trabajadoras domésticas es a garantizar, por supuesto, la afiliación de sus trabajadoras a la protección social. Esto incluye temas de la afiliación al sistema de salud, al sistema de pensiones, a las aseguradoras de riesgos laborales y, por supuesto, las cajas de compensación que, como bien lo mencionaba una de las compañeras de Otras D, es un gran apoyo para las personas que llegan a perder su empleo. En este sentido, invitarles a los empleadores y empleadoras también a que tomen esa decisión de organizarse, a que empecemos a forjar los cimientos de una organización de empleadores que permita desarrollar un diálogo con el gremio de trabajadoras domésticas en el país, todo para pensar en un trabajo digno para estas trabajadoras. Así las cosas, quisiera entonces agradecer a nuestro panel, a las invitadas de lujo que tuvo esta mesa, y poder también agradecerle a Patricio Zambonini por su saludo a las compañeras, agradecerle también a todas las organizaciones que estuvieron conectadas con nosotras, con el compañero en este Facebook Live, muy especialmente un saludo para la Fundación Bien Humano, para FESINTRACAP de Chile, nos envían un saludo también, para Ustrial, Sinaltrail Cartagena, para la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Colombia, un saludo muy especial, nos estuvieron compartiendo muchos comentarios en este Facebook Live. Y así las cosas entonces, y con el llamado a que nos acompañen a esta Twitteratón enseguida a las 7:30 de la noche, nos despedimos. No sin antes darle la palabra, por supuesto, también a una de las compañeras del Intersindical a que puedan despedirse e invitar, por supuesto, también a que la audiencia nos pueda acompañar en esta Twitteratón. Entonces, adelante, compañeras, si alguna quiere hacer esa invitación. Bueno, creo que las perdí por un momento. Adelante, Ana. Conectándome. No, simplemente agradecerle a Otras D por habernos invitado a estos espacios. Estos espacios son importantes para nosotras, es un enriquecimiento y también es como alzar la voz a una problemática que tenemos acá en nuestro país, y es también denunciar la vulnerabilidad de derechos que hemos tenido y que seguimos teniéndolos, y ahorita con el COVID-19 sí que fue peor, por las tantas problemáticas que hemos tenido y también por la falta de leyes que verdaderamente nos amparen a nosotras en todos los tipos de contrataciones y de trabajo que nosotras tenemos. De verdad, Claribel, le agradezco mucho y a todas ustedes, a todas las panelistas, este espacio de encuentro que nos ofrecieron. Muchas gracias. Yo quiero pedir un favor, no sé los aplausos virtuales cómo suenan, pero sí quiero que en estos momentos demos un fuerte aplauso por todas esas valientes mujeres que están al interior de las casas, dando lo mejor de sí para poder mantener el bienestar de sus familias.
y por esas también que han fallecido. Normalmente cuando alguien fallece se hace un minuto de silencio. Yo creo que estas mujeres se merecen toda la fuerza, esas que han sido contagiadas y que han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo, siempre buscando garantizar el bienestar de sus familias. Así que, compañeras, un aplauso por las que estamos vivas y por las que no están, porque se han ido haciendo la lucha. Bueno, muchas gracias, Claribet, por nuevamente esas palabras que mueven la fibra más humana. Agradecerles nuevamente a todas las personas que nos acompañaron, a la mesa que estuvo liderando esta conversación. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en Twitter y por supuesto mucha fuerza para las compañeras de nuestro país que continuaremos por supuesto apoyando y que ellas continuarán alzando la voz y las banderas de lucha por su gremio. Y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad en este espacio. Muchas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche.